Le ofrezco la palabra a la doctora María Alejandra Vélez de la Universidad de los Andes y se prepara la doctora Adriana Sánchez de la Universidad del Rosario. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Soy la María Alejandra Vélez, profesora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y directora del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas, CESED. Desde el CESED hemos venido también haciendo seguimiento de la literatura científica reciente sobre los efectos multidimensionales del uso del glifosato en las actividades agrícolas y en la guerra contra las drogas. No voy a hacer referencia en detalle a los posibles efectos en salud, primero porque acá el énfasis es en medio ambiente y segundo pues porque Daniel ya hizo una exposición. Sin embargo, yo quisiera resaltar ahí dos puntos para complementar la exposición anterior. Si bien muchos de los estudios no evidencian causalidad, como bien lo dijo Daniel, pues sí evidencian una correlación que es lo suficientemente preocupante, dado que la mayoría de los estudios académicos documentan los efectos nocivos en la agricultura que usan unas dosis o una concentración menor a la utilizada en los programas de erradicación aérea. Entonces creo que eso lo deberíamos tener en mente. Un estudio reciente que probablemente no está en la metodología o en el metaanálisis de Daniel porque no está publicado aún, pero creo que es importante referenciar, nos recuerda, digamos, también la conexión entre la salud del ecosistema y la salud humana. Investigadores en Brasil recientemente presentaron hace un par de semanas en la Facultad de Economía mostraron que hay evidencia sobre los incrementos relativos en la mortalidad infantil en las poblaciones que habitan río abajo de las zonas en las cuales se utiliza glifosato para aumentar la productividad agrícola en Brasil. Y creo que ahí esa conexión entre medio ambiente y salud es muy, muy importante. Me voy a enfocar entonces más bien en los temas sobre medio ambiente y afectaciones a la biodiversidad. Los estudios que hemos revisado nosotros muestran que la contaminación de fuentes hídricas tiene un riesgo para especies que están en vía de extinción o endémicas, como por ejemplo las ranas, las cuales pueden producir malformaciones, problemas en los órganos, lo cual puede aumentar su tasa de mortalidad y desequilibrar el ecosistema. Ustedes se preguntarán qué pasa que desaparezcan las ranas y eso tiene afectaciones para la vida humana también. Además puede afectar cambios comportamentales, incluso hay evidencia sobre aumentos en toxicidad que a su vez generan riesgo para otras especies. También hay estudios sobre peces, en disminución de actividad locomotora y cambios de comportamiento. Y también hay estudios que muestran afectación en el riesgo de los ciclos migratorios de especies vitales para la biodiversidad. Entonces, en el área, digamos, de estudios con impacto en salud de animales, la evidencia quizás es más contundente que la de humanos, pero eso tiene implicaciones importantes para la salud humana. Yo sí creo que si bien no hay unas causalidades demostradas, hay suficiente evidencia para preocuparse sobre los posibles efectos en salud y sobre los posibles efectos en biodiversidad, sobre todo cuando está en el otro lado la evidencia de que esta política no es efectiva ni es costo efectiva. Entonces acá creo que no podemos ver, digamos, estamos dispuestos a arriesgarnos a unos costos posibles en salud, posibles en medio ambiente cuando no es costo efectiva. El tema de la costo efectividad ustedes lo van a abordar en otra audiencia, pero yo quisiera resaltar, por ejemplo, un punto. Esto ya está también documentado en la literatura y es lo que llamamos el efecto globo, es decir, que se desplazan estos cultivos a otros lugares. ¿Y a dónde se están desplazando en este momento? A lugares que son sensibles en términos ambientales, parques nacionales, resguardos indígenas, comunidades negras, con una deforestación directa e indirecta. En política misma, no directamente por el glifosato, pero hace que se desplacen esto a otros lugares. Y si además, con razón, sacamos de los posibles territorios de estas zonas, pues se va a aumentar aún más la afectación o la presión sobre estas zonas. Entonces yo creo que digamos, está evidenciado que la aspersión
a largo plazo es muy poco efectiva y en la otra balanza están estos riesgos en salud y de medio ambiente que hemos mencionado. Yo quisiera mencionar brevemente lo importante entonces de revisar, por ejemplo, el plan de manejo ambiental presentado por la Policía Nacional, porque eso era una estrategia de mitigación. Y ahí después de nosotros revisar ese plan de manejo ambiental, vemos tres puntos muy importantes que invitan a una revisión urgente. Primero, los temas de medio ambiente y salud están desconectados. Segundo, llegan a la conclusión que el análisis de costo-beneficio, los costos son ceros. Si bien no hay una causalidad en todos los estudios, decir que los costos posibles en salud y medio ambiente son ceros, me parece muy preocupante. No es pública la información que sustenta la evaluación ambiental y yo creo que eso hay que revisarlo. En los beneficios de manera confusa se hablan de los beneficios del PENIS. Entonces creo que el plan de manejo ambiental para mitigar esos posibles riesgos está asumiendo que la tecnología es perfecta y no va a tener ningún costo socioambiental. Solo para cerrar, creo que acá, como lo dijo Mauricio de Justicia al inicio, dado que hay unos indicios de posibles efectos graves a la salud y al medio ambiente, yo sí creo que es importante acogerse al principio de precaución, sobre todo porque estamos hablando de una política que no ha demostrado ser costo efectiva a largo plazo. Creo que con eso termino. Gracias. Muchas gracias, doctora María Alejandra.